El bolero, más que un género, es una entrañable forma musical y poética latinoamericana. Se desarrolló a inicios del siglo XX y se volvió un fenómeno internacional. De ahí que Bésame Mucho fuera grabada por los Beatles, que Perfidia la bailasen en París Humphrey Bogart e Ingrid Bergman en la cinta Casablanca y que Nat King Cole cantara en español Solamente una vez de Agustín Lara, Gretel. Así es, Javier, y es que el bolero surgió en Cuba, pero es en México en donde consiguió convertirse en ese perfecto género musical con el cual se enamorarían muchas décadas de generaciones de latinoamericanos y de ciudadanos de todo el mundo. Y precisamente del bolero vamos a platicar con el gran Rodrigo de la Cadena aquí en su cueva y también con don Roberto D'Amico, un gran promotor de este género musical. Nuestro compañero Óscar Helguera nos prepara un reportaje sobre el origen del bolero en México y sus consecuencias. Y también Rodrigo de la Cadena nos va a compartir en Novedad de la Patria una sorpresa que tiene que ver con el bolero. Así es, Javier, y tendremos también en México, en 100 Objetos, a nuestra compañera Norma Guzmán, que nos platica la historia detrás de El Requinto, un importante instrumento para los tríos musicales intérpretes de boleros. Esto es Con la X en la frente y le invitamos a acompañarnos. La frase del novelista José Balsa está escrita en piedra. El amor en América Latina habla en bolero. Por eso ha sobrevivido a los embates de otros ritmos y reaparece con nuevos intérpretes de tanto en tanto, como ocurrió con Manzanero y Luis Miguel. Si el bolero ha vivido en el gusto popular más de 100 años, se debe a esa armazón de experiencias amorosas que refieren sus letras y que son, a su manera, literarias a decir de Alfonso Reyes. Para él, las canciones populares de Agustín Lara, el más emblemático de los boleristas, no son canciones populares, sino algo más. No pocos escritores han rendido homenaje al género. Carlos Monsiváis nombró a uno de sus primeros libros Amor Perdido, y García Márquez refiere en sus memorias que gustaba cantar boleros en sus viajes por el río Magdalena. Algunos dicen que el título de 100 años de soledad es un homenaje al bolero Un siglo de ausencia. Al Güero Gil, su autor, y al trío Los Panchos les habría encantado que así fuera. El bolero llegó de Europa y en Santiago de Cuba tomó elementos de la danza habanera para pasar por Yucatán y llegó a México con el trovador Guti Cárdenas. Pero sería finalmente Agustín Lara quien, al retomarlo, le dio al bolero elementos sumamente distintivos y un sello muy de él, como fue el acompañamiento musical con el piano, entre otros instrumentos, unas letras más poéticas y sobre todo este elemento romántico. Finalmente también los hermanos Martínez Gil le darían otra característica primordial, aportando en el acompañamiento musical el famosísimo requinto. Cabe decir que el fenómeno del bolero coincidió en México y en América Latina con una Europa asolada por las constantes guerras y sin favorecer mucho un ambiente musical, además de la aparición de nuevas tecnologías como lo eran la grabación y producción de discos y, por supuesto, el surgimiento de la radio. Pero sobre todo al bolero lo hicieron verdaderamente un género completo, la necesidad de escuchar nuevas historias. Rodrigo de la Cadena, cada vez veo más puentes entre el mundo literario y el bolero. Varios autores lo refieren, García Márquez, José Emilio Pacheco, Carlos Monsiváis, a quien tú seguiste mucho tiempo. Así es, a través del Amor Perdido,
y de muchos tratados que hay en torno a este género tan apasionante y tan rico. Hablamos de poesía, hablamos de armonía, de melodías exquisitas, de autores y compositores que integran pues este gran tesoro y gran legado que une a los países de habla hispana. Sin duda, ¿no? Es un común denominador de las culturas latinoamericanas, porque todas las expresiones de cada país se manifiestan también a través de sus propios boleros. ¿Y cómo entiendes el que vienen nuevos ritmos, pasan otros, y el bolero, después de tanto movimiento, vuelve a surgir? Y pienso, por ejemplo, el estirón que le dio Armando Manzanero y después Luis Miguel, y volvió a imponerse bastante tiempo. Mira, yo creo que el bolero, Javier, nunca pasa de moda mientras dos amantes existan, mientras haya inspiración. Es una fórmula de 32 compases en donde en este brevísimo tiempo, 2-3 minutos, hay que contar una historia, hay que ser muy específico en las figuras literarias que vas a utilizar, y cada creador de este género le ha impreso su propio sello, ¿no? O sea, es muy distante y muy contrastante, por ejemplo, un bolero de Agustín Lara a uno de Armando Manzanero. Hay un abismo, ¿no?, entre Consuelo Velázquez y Lolita La Colina o María Grieber. O sea, cada compositor tiene su propia cosmogonía. La fenomenología del bolero está presente en la vida cotidiana de todos y en la vida del amor. Y absorbe muchas cosas, como tú bien dices, a través de distintos intérpretes y compositores vemos que le agregan, otros le ponen otra cosa, pero continúa. ¿Qué compositores tú ves emblemáticos que hayan fijado cosas muy importantes? Lara. Agustín Lara. Lara. Yo creo que el ¿Es bolero... el giro que le dio? ¿Qué hizo Lara? Lara, a mi parecer, es al bolero lo que Gardel al tango. Así lo concibo yo, porque mira, estaba el bolero cubano, digamos, el bolero que se toca como un clave. Era un bolero, por ejemplo, Tristezas, que es el primer bolero registrado en 1885. Digamos que todo el bolero decimonónico hasta los años 20 tenía una estructura muy parecido a los boleros yucatecos, por ejemplo, ¿no? La trova. Que Lara toma, él contaba que Guti Cárdenas había dicho: yo sé que nunca besaré tu boca, ¿sí? Entonces, él mismo declara en una entrevista con el bachiller Gálvez y Fuentes, yo creo, que si Guti había dicho: yo sé que nunca besaré tu boca, él tenía que hacer algo similar. Entonces él contesta con: yo sé que es imposible que me quieras. Y ese es el primer bolero de Agustín Lara que se hace público, se graba en Nueva York por el trío Garnica Asensio. No había grabadoras, la tecnología estaba en Estados Unidos y eran pocos los artistas como Guti Cárdenas o como Ortiz Tirado, Juan Arbizu. Pero yo creo que sí hay un parteaguas a partir de Imposible, porque ya el bolero tomó matices de los bajos fondos que hablábamos. De los bajos fondos, ¿no? claro. De arrabal, de cabaret, de terciopelo rojo, de prostitutas, ¿no?
Vende caro tu amor, Así es. aventurera, o sea, Lara es muy contrastante. Y además, a ver, así como escribe Te quiero aunque te llamen pervertida, ¿no? O algunas de estas canciones que son parte de la suite roja, digamos, de Agustín Lara, pero también hizo una de las creaciones más bellas a la mujer, ¿no? Yo creo que el homenaje a la mujer más fino que puede existir se llama Mujer, de Agustín Lara. De las primeras también canciones de él, ¿no? Entonces, así como está este contraste entre mujer o aventurera, también nos podemos ir a Granada o Solamente una vez, que son piezas muy diversas, Y ¿no? además se mete al piano, agrega el piano. Bueno, no Así sé si es. alguien lo había agregado. Exacto. El bolero se moderniza, digamos, se transforma a partir de Agustín. Entonces, por eso su importancia. Y tú, digo, ya que es tu tema, es tu gusto, es tu vida, es tu pasión, ¿qué boleros nos dices o le dices al público que tenemos que tener muy presentes porque marcaron épocas o fijaron cosas de la cultura popular muy importantes? Bueno, yo creo que Imposible sería uno de esos. Definitivamente Bésame Mucho es un... Bueno, que lo cantaron en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo. Y Es fue una la canción. primera composición de Consuelo Velázquez. Fue una mujer sumamente pues marcada por la desesperanza, el desamor. Sus boleros son muy tristes. Sus canciones reflejan un estoicismo, ¿no? A partir de un amor no correspondido, ¿no? Una mujer que sería hoy un magnífico ejemplo de vida, ¿no? En vez de despedirnos con reproches y con llanto, pido que seas feliz, feliz, feliz. Imagínate. ¿No? Yo creo que esos son boleros muy importantes. Solamente una vez, no podemos dejar de hablar también de Vereda Tropical, que fue una canción que unió al Caribe, ¿no? A través de la obra de Gonzalo Curiel, un compositor jalisciense. Yo creo que también debiéramos de hablar de Somos novios y Contigo aprendí, que son canciones que grabó Frank Sinatra, y yo creo que es de lo más importante que hay. Muchísimas gracias, Rodrigo, por comentarnos todo esto. Muchísimas gracias a ti, Javier. Confieso que he leído y confieso que te escucho y que te admiro muchísimo. Así que gracias por la aportación que haces a la cultura desde la televisión y desde el 22. Muchísimas gracias. Seguimos aquí con la X en la frente. Y nosotros vamos a hacer una pausa, pero no se vaya porque al regresar, Óscar Helguera en el reportaje nos acerca a las consecuencias de este fenómeno musical que fue el bolero en México y el resto del mundo. Y también Rodrigo de la Cadena en Novedad de la Patria nos ofrece estupendas interpretaciones de boleros. A continuación, precisamente Óscar Helguera nos cuenta cómo este bolero se convirtió en un género expansivo que se trasladó a América Latina desde México. En el siglo XIX, del romanticismo literario, el romanticismo del bolero llega a México y se adapta rápidamente a nuestras costumbres y a nuestro estilo de vida. El bolero nace efectivamente en Santiago de Cuba a finales del siglo XIX. El bolero fue casi un paso natural, orgánico, de la letra, las rimas a la partitura. En México yo creo que estuvo más influenciado precisamente por el bolero cubano, pero el bolero que era feeling, o filín, como le decían los cubanos. La pieza, reconocida como la primera de fama nacional, data de 1921, escrita por Armando Villarreal Lozano. La canción es Morenita Mía. Ay, morena, morenita mía. El bolero evolucionó poco a poco tanto por la calidad de la música como por la calidad de sus letras de temática romántica. Muy influenciada también por la trova yucateca,
También por el modernismo poético que manejaban los viejos boleristas como Agustín Lara, de los años 30. La XCW marcó una etapa importante para afianzar el bolero en el gusto de la gente. Boleros como Usted, Gema, Se te olvida, Sabor a mí, autores como el gran Álvaro Carrillo, se convirtieron casi obligados en serenatas y momentos de guitarra entre amigos. No pretendo. De los años 50 del siglo pasado, en donde estaban pues gente como mi papá, obviamente, como Vicente Garrido, influenciados por Manzanero, por Gonzalo Curiel. México ha tenido grandes intérpretes, nombres ligados para siempre al bolero y a la música nacional. Guti Cárdenas, el trío Los Panchos, por supuesto Agustín Lara. El bolero es parte cotidiana de nuestra música, es nuestra cultura y prueba de ello son las voces contemporáneas que lo interpretan como Edith Márquez, Luis Miguel, Mijares, Guadalupe Pineda, El Coque Muñiz, Carlos Cuevas, Lila Downs y muchos otros que dan nueva vida al bolero de antaño, pero también ayudan a que evolucione a nuevos estilos. Ahora vamos a Novedad de la Patria, con Rodrigo de la Cadena, que nos regala unos boleros. Todo lo que tengo en la vida, mi ternura escondida, mi ilusión de vivir. Cada noche un amor, distinto amanecer, diferente visión, solamente una vez. Amén la vida, solamente una vez y nada más. Una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez nada más se entrega el alma con la dulce y total renunciación. Y después de escuchar estas estupendas interpretaciones de bolero con Rodrigo de la Cadena, vamos a hacer una pausa, pero no se vaya, porque al regresar platicaremos con don Roberto D'Amico, un maravilloso promotor también del bolero, y por supuesto, no falta tampoco nuestra compañera Norma Guzmán, quien en México en 100 Objetos nos va a contar la historia detrás del requinto. Volvemos. Es un placer contar en este programa con la presencia de un hombre que es sumamente reconocido, su carrera actoral de gran trayectoria, don Roberto D'Amico. Pero en este momento platicar con él es un gusto porque es también un experto del bolero. Muchas gracias. Por lo menos gracias a ti, Gretel. No sé si un experto, pero soy un enamorado del bolero y lo he corroborado en centenares de funciones hecho con Angélica Aragón, con Silvia Pinal, con todo ese mundo, hablando de Agustín Lara, de Curiel, y siguen vigentes estos espectáculos. Tú tienes en tus manos un disquito que te regalé, porque ese disco, Su Majestad el Bolero, que lo grabamos en la Fonoteca Nacional, auspiciados por todas las instituciones que quieras, ha marcado en la vida de Angélica y en la mía un antes y un después, porque hemos hecho cientos de funciones en las cuales, corroborando y asintiendo lo que decíamos antes, hemos podido comprobar lo que es el efecto del bolero sobre la gente de manera inmediata. Esa es la ventaja del teatro.
que tú puedes recoger inmediatamente la reacción, la emoción y la entrega del público. Don Roberto, la pregunta es, ¿cómo llegó usted, o cómo el bolero llegó a usted y cómo fue ese primer contacto en una juventud que pues había muchísimos otros ritmos de moda, pero pues estaba también como parte de la oferta del bolero? Muy vigente. Mira, en este caso llegué por impulso primero de este espectáculo de Angélica Aragón. Ella quería rendir homenaje a su papá, a Ferrusquilla, y entonces me dijo, Roberto, tenemos que hacer un espectáculo sobre el bolero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nunca soñamos que nos iba a dar tantas satisfacciones y que iba a culminar con la venta de miles de discos. El bolero, Gretel, está entero, lleno de vida, sigue invadiendo los corazones de todo un continente. En algún momento, haciendo otra historia, una telenovela o algo, coincidí en Perú con Chabuca Granda. Y Chabuca Granda, con lo que era, decía, ay, Roberto, el bolero, usted puede creer que a veces en mis bohemias canto boleros. En Argentina coincidí haciendo otra vez, no sé qué estaba haciendo, pero algo estaba haciendo. Era un espectáculo también con Susana Alexander. Coincidí hace muchos años con un hombre ya fallecido que se llamaba Leonardo Fabio, y Leonardo Fabio, un gran cantante, todo un ícono de la cultura popular en Argentina, hablaba de que a veces, cuando quería enganchar al público de manera definitiva, cantaba un bolero. ¿Puedes creer? ¿Puedes creer? Así y hablando, antes de entrar al aire contigo, Gretel, nos asombrábamos tú y yo de, por ejemplo, cuando no la conozco, pero Natalia Lafourcade, cuando quiso tener algo de acercarse definitivamente al público, graba boleros en su estilo, Claro. pero siempre apelan a esas emociones de las que también hablábamos antes de entrar al aire, Gretel. El bolero, de manera más suave, invade los sentimientos fundamentales del ser humano. Es un producto, el bolero, de esta manera de sentir y sobre todo de expresarse del latinoamericano, porque vemos que en el bolero de repente pues hay esos elementos de musicalización o acompañamiento que lo pueden hacer caribeño, pero que lo pueden hacer también un poquito diferente o orquestado, o a lo mejor sonar un poco de elementos del tango, o de esta música popular de Violeta Parra, de Chabuca Granda, también grandes autoras latinoamericanas. Exactamente. Esa es la maravilla, que se puede, que acepta esta incorporación. Pero ¿sabes qué pasa, Gretel? Que el bolero apela en su esencia, en su ritmo, en sus letras, a las pasiones fundamentales del ser humano. También decíamos antes de entrar al aire que todos hemos sufrido o mal sufrido historias de amor, claro, o de desamor. Claro. Y entonces de pronto eso llega directo al corazón. Y hablando del tango, otro tipo increíble como Borges, Jorge Luis Borges, decía que el tango es de la noche, que apela a las pasiones primitivas. El bolero es del atardecer porque apela a sentimientos mucho más refinados. Si el tango es de la noche y el bolero es del atardecer, Borges tenía toda la razón. La mujer es un motor indeclinable, maravilloso, insustituible del devenir del ser humano. Y Borges, en ese mismo artículo memorable, decía, la mujer del tango siempre es malvada y pertenece a la noche. La mujer del bolero es mucho más romántica, más seductora y pertenece al atardecer.
Qué hermosa, qué hermosa acercamiento de la literatura con el bolero y con el tango. De Pero verdad, cómo muchas no, gracias por este regalo que nos da. No, es un gusto estar contigo, Gretel. Muchas gracias. Pues seguiremos pendientes de los ecos de Su Majestad el Bolero, de la presentación y los eventos que precisamente promueven este género musical que es tan latinoamericano. Recurriremos a ti, a Javier, y muchas gracias por el encuentro. Gracias, Gretel. Al contrario, un regalo para nosotros. Nosotros vamos a continuar con la X en la frente. A principios de la década de los 40 nace un instrumento de la familia de las cuerdas que después se convertiría en parte fundamental del bolero. Esta es la historia. Se puede decir que es el primo hermano de la guitarra. Físicamente es igual, aunque de menor tamaño, y desde que nació se convirtió en un instrumento indispensable para algunas melodías. Es la parte que adorna, es la parte virtuosa, es una parte importantísima del desarrollo del trío en México. El creador del requinto es Alfredo Gil. Gracias a él, los boleros cambiaron, la música cambió, pues es en el bolero donde el requinto es quien lleva la armonía en todo momento. El requinto tiene un poquito más de punteo que la guitarra. El requinto acompaña la guitarra, por decirlo así, para poder empezar una canción. El romanticismo que desprenden los boleros no tiene comparación, y mucho de ello es gracias a las cuerdas que acompañan a estas voces. En llevar una serenata a la persona que uno más quiere o ama, es sin duda yo creo que un detalle sin igual. Con el paso de los años ha habido un sinnúmero de géneros musicales y a pesar de las adversidades, el bolero sigue en pie. Siento que estamos viviendo una segunda época dorada de los boleros. Vienen muchas variaciones del bolero, como lo es el bolero pop, el bolero glam, y detrás de nosotros vienen muchas generaciones que van a asegurar el futuro de este bonito género. Sin embargo, para que el requinto pueda seguir sonando en el romanticismo musical, es importante involucrar a la juventud de este género, mismo que ha acompañado generaciones enteras en el tema del amor y desamor. Me gustaría que todos los jóvenes que no conocen este tipo de lenguaje se acerquen a ellos porque lo van a disfrutar. Y con esta invitación los dejo, no olvidemos el romanticismo, las serenatas y sobre todo la importancia del requinto en los boleros. Llegamos al final del programa después de aproximarnos, y solo aproximarnos un poco, a este género musical que es el bolero, y que está propuesto para que forme parte del patrimonio intangible de la humanidad. Así es, Javier, y qué mejor iniciativa que esta, porque siempre es importante recuperar esos productos y expresiones de la cultura popular. Y eso es justamente el bolero, un género musical romántico, genuino y que expresa perfectamente el sentir del latinoamericano. Por eso agradecemos mucho al equipo de Rodrigo de la Cadena permitirnos este espacio en su cueva, a don Roberto D'Amico y a todo el equipo que nos permitió estar aquí para la realización de este programa. Y bueno, nosotros, usted lo sabe y lo sabe muy bien, les esperamos la próxima semana, aquí mismo, ya conoce, con la X en la frente.